Eso. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Ustedes se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? Tal vez me voy a ir un poco para atrás. Se está corriendo. Ahí sí. Ahora sí. Pues un pequeño repaso que nos va a servir para lo que viene después. En primer lugar, habíamos dicho que para el diseño de albañilería sin refuerzo, podíamos partir de la base como criterio de diseño que estamos en una situación lineal, en un diseño lineal, y por ende, al ser lineal, podemos, podemos partir de las bases o suponemos o, o ¿cómo se dice? Como axioma, nos ponemos que se cumple las ecuaciones de Navier y de Juravsky. ¿Qué significa eso concretamente? Que las caras se permanecen planas, por ende la flexión, a ver, ¿dónde está el lápiz? Acá, las caras permanecen planas, por lo tanto las flexiones eh, producen tensiones lineales, tanto en la compresión como en tracción. Y eso también conlleva a que la carga axial y el momento se puedan sobreponer. Y por otro lado, eh, la distribución de las tensiones tendría más o menos esta forma, que es lo que el supuesto de Juravsky. Sin embargo, ustedes ya se imaginarán que en el fondo, por simplicidad de diseño, uno supone acá normalmente un corte constante. Bueno, dicho eso, uno puede, si uno quiere diseñar o verificar algún diseño, uno puede comprobar las cargas axiales versus las tensiones admisibles, axial, que es esta, simplemente dividiendo la carga axial versus su área efectiva, dividido en el área efectiva. Esto es más o menos directo y supongo que ustedes lo entienden. Luego tenemos acá la ecuación de Navier, en la cual nuestra tensión solicitante dividido de carga axial, dividido la tensión admisible por más la tensión em, solicitante dividido en la tensión admisible, pero de compresión por flexión, tiene que ser menor o igual a 1 o 1,33 según el caso de las solicitaciones, según la combinación de solicitación. Si una combinación que contiene cargas eventuales, la filosofía de diseño ASD nos permite incrementar las tensiones admisibles en un 33%. Y por otro lado, para la cara traccionada, tenemos que la tensión solicitante menos por flexión menos la tensión solicitante por compresión tiene que ser menor o igual a la tensión admisible de tracción por flexión en la albañilería. Y por último, en el caso del corte, es simplemente el corte dividido el área efectiva de corte tiene que ser menor o igual a la tensión admisible de corte. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Entonces, No, pero dicho eso, bueno, hasta ahí es fácil. De hecho, todo este tipo de ecuaciones, ustedes ya lo vieron en el curso de mecánica de sólidos 1. Estas son las mismas ecuaciones, tal vez reescritas de alguna forma, sobre todo las que tienen flexión. También se le puede hacer el símil a estas
se parece a las que usamos según el factor de utilización en diseño de elementos de acero. Pero básicamente estamos siempre trabajando con las tensiones y comparándolas con tensión admisible. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que todavía quiero destacar es que acá en Chile, como habíamos dicho, nosotros en Chile no tenemos norma que nos permita diseñar sin armadura, sin refuerzo. Sin embargo, igual hay algunos términos en las normas, en la 2123 y la 1928, que nos permiten determinar algunas de las tensiones admisibles al menos, y que pueden apoyar ese cálculo o esa verificación. Entonces, bueno, hasta acá habíamos llegado, habíamos dicho, no hay norma chilena para el diseño y cálculo de muros de albañilería no reforzados. Ahora, dicho eso, como les había adelantado, existen algunas expresiones en las normas de las cuales nosotros sí podríamos hacer uso. Y una de las más importantes es la que nos entrega la norma 1928, justamente para calcular la tensión admisible axial y la tensión admisible por flexión, compresión por flexión. Entonces, estas las que pongo acá, estas dos, son con inspecciones especializadas. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener una inspección especializada durante la construcción, durante la obra. También la norma nos da valores para construcción sin inspección, pero por un tema ¿cómo se llama? De síntesis, solo le estoy presentando esta. Después, cuando veamos la albañilería armada, vamos a ver las otras expresiones. Pero en general, como ustedes verán, son de este tipo. Entonces, para la carga axial es 0,2 por F'M por este término de acá. ¿Se fijan? Ahora, lo primero que tenemos que destacar, ¿se acuerdan lo que era F'M? ¿La resistencia prismática? Exacto. Y en general las normas, tanto las chilenas como, yo diría que prácticamente, al menos todas las que yo conozco, los eurocódigos, las normas americanas, la canadiense, no conozco bien el resto de las normas latinoamericanas, excepto una peruana, yo diría que en general todas las normas trabajan en base a, a este parámetro, el valor de la resistencia prismática a compresión. Y todas las otras categorías, los otros parámetros de resistencia se sacan en función de esa resistencia prismática. ¿Qué es lo que asume esto? Básicamente que el comportamiento, o sea, o la relación, no el comportamiento, la relación entre la resistencia prismática y otras resistencias, por ejemplo, las de flexión, las de compresión por flexión, las de tracción, en el fondo todas las otras, incluso el módulo de elasticidad, todos son lineales respecto a este valor. Bueno, y ahí viene la gran duda, eso lo vamos a ver después en el módulo 4 y 5, pero ¿realmente se cumple eso? ¿Son tan lineales estas relaciones? Obviamente no, porque la naturaleza en general no se comporta así. Sin embargo, en términos ingenieriles, eh, estas ecuaciones son conservadoras y por ende toman en cuenta esa dispersión o esa no linearidad que se puedan dar entre distintos parámetros. Eh, ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, dicho eso, prácticamente todos los valores admisibles los vamos a sacar respecto o teniendo como input la resistencia prismática. Em, Ahora, cuando viendo ahora esta ecuación de acá,
tenemos 0,2, un valor fijo por F'M, o sea, una constante por F'M, por esto de acá, donde H es el menor valor entre el pandeo, la luz libre vertical o la horizontal, y T el espesor del muro. Entonces, ¿qué creen que es esto? Siendo Fa la tensión admisible por, por compresión en un muro. ¿A qué creen que corresponde este valor? Eh, bueno, si correlaciona H sobre T, eso me suena a una relación de Sveltes, ¿no? Exactamente. Es un factor, finalmente esto termina siendo un factor de reducción por esbeltez, tal cual como lo dijo vuestro compañero. Em, y escrito, ustedes probablemente esto lo conocen más, bueno, del diseño por hormigón y acero. El caso de la albañilería está escrito de esta otra forma, eh, porque fue calibrado básicamente según los ensayos disponibles y se llegó a esta relación. Podría haber sido otra, pero la de la norma es esta. Lo importante es que entiendan que estos corchetes en su conjunto es justamente eso, un factor de reducción por esbeltez. Y bueno, este 0,2 es un factor de disminución, un factor de castigo. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que el cero, un valor tan pequeño, es que el valor prismático es mucho más alto respecto a lo que finalmente un muro alto de albañilería resiste. O sea, si F' es 10, el valor prismático, que tiene unos, si son ladrillos cerámicos, entre 5 y 6 ladrillos de altura, es, la resistencia baja unas 5 veces cuando ustedes elevan esos 5 ladrillos a unas 25 hiladas, que es un muro de 2, y tantos metros. Entonces la eficiencia es muy baja. De F'M tenemos que bajar al 20% y sin siquiera tomar en cuenta la reducción por esbeltez. Ahora, esto normalmente, como le he dicho ya varias veces, no es un problema porque en general las estructuras de albañilería son bajas. Entonces también las tensiones axiales que se generan en los muros son bajas. Por lo tanto, normalmente esto no es no es el, ¿cómo se llama? No es el factor o el término, la ecuación que, que determina el diseño, normalmente. Por otro lado, tenemos este otro factor acá, que es el por flexión por compresión, que es 0,33 F'M, pero nunca mayor a 6,3 megapascales. ¿Por qué esto? ¿Por qué creen que la norma trata de ponerle un tope, un techo a la resistencia por flexión por compresión? De hecho, también se relaciona con esto. ¿Por por qué creen que es bueno ponerle un techo? ¿Aló? A mí no Es, se me ocurre, profe. ¿Saben qué? Disculpen, lo que pasa que no les, en este computador, que es otro que estoy usando hoy, no veo las cámaras de ustedes tampoco. Pensé que también me había desconectado. Disculpen. Entonces, sigamos. Em, es porque estas dos expresiones corresponden a... ¿Qué pasa? A ver, no, de otra forma, digámoslo de otra forma. ¿Qué pasa si ustedes exceden
la capacidad a compresión de un elemento. ¿Qué tipo de falla es? Frágil. Siempre, exacto. Las fallas a compresión siempre son muy frágiles. Entonces son fallas que siempre vamos a querer evitar a toda costa. Entonces por eso también, en el caso de la compresión por flexión, se le pone un techo bastante bajo. Y también, y no lo mencioné, y también es una de las razones por las cuales se castiga tanto el FA, justamente para a toda costa evitar una falla por compresión axial. Lo mismo pasa en el diseño de columnas de hormigón, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Si ustedes hacen el diagrama de interacción, finalmente uno pone un plató. Hay una cierta zona que uno no quiere exceder para justamente evitar ese tipo de fallas. Por lo mismo, porque son muy, muy frágiles. Ahora, siguiendo, para la tensión admisible de flexión por tracción, que era este término de acá, FBT, se puede usar el valor recomendado por la norma NSH 2123, el cual es igual al 50% de la resistencia a la tracción por flexión perpendicular a la junta horizontal de mortero. Por falta de norma chilena, localmente no hay un valor disponible para la tensión tangencial admisible VM para muros sin refuerzo. Estas expresiones están en la norma y importante es que en la norma chilena no tenemos un valor de valor admisible de corte, de tensión de corte. Y ahí cabe, entonces hago la pregunta. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, se imaginan ustedes que diseñamos con el corte en la norma de 1928 y en la 2123? ¿Cómo podría ser esto si no nos entrega un valor de corte? No es que no nos entregue un valor de corte, pero ¿por qué no tenemos un valor de corte para la albañería sin refuerzo? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Es porque ambas normas para el diseño corte toman en cuenta, en el caso de la albañería armada, la armadura horizontal en la expresión, y en el caso de la albañería confinada, toma en cuenta también los pilares. Entonces, siempre estamos sujetos al refuerzo. Ahora, como no tenemos un valor local para determinar el corte, podemos también, les voy a presentar a continuación una serie de normas internacionales, extranjeras, por si algún día ustedes tienen que hacer una verificación de alguna estructura no reforzada. Y por ende les voy a estar dando algunos tips, algunos hints y alguna bibliografía en la cual ustedes más adelante se podrían apoyar. Entonces, primero que nada tenemos la norma colombiana, que es bastante buena, y sobre todo en la parte de albañilería no reforzada, que por ejemplo propone lo siguiente, que la tensión admisible de corte es igual a la raíz de F'M partido 40 y siempre menor o igual a 0,56 megapascales. ¿Esto les parece conocido? Raíz de F'M. ¿De algún otro material? Del hormigón. Exactamente. También en la albañilería, también en el hormigón, esos valores son, el valor que entrega la ASI es un valor, una fórmula, una ecuación que sale de una calibración de datos experimentales y donde la cual se logra una relación mediante raíz de F', en el caso del hormigón es F'C, y en el caso de la albañilería es lo mismo, es una raíz F'M, en este caso dividido 40. Y también tiene un tope, por lo mismo,
por un tema de seguridad, 0,56 megapascales. Si se fijan, el valor incluso máximo de resistencia al corte, o sea, de tensión admisible de corte, en la albañilería es bastante bajo. En hormigón es como unas 4 veces más alto, incluso para hormigones el G17. Resulta ser más, creo que ahí resulta ser como 2 megapascales. Entonces, bastante bajo. Y este en el mejor de los casos es 0,56 megapascales. Por ende, ustedes también van a ver más adelante que, y lo conversamos anteriormente, la albañilería normalmente tiende a tener más área de muros en ambas direcciones, porcentaje de muros en planta. Profe, ¿Sí? disculpe, ahí en la ecuación anterior, yo ahí el F'M lo Sí. tengo que ingresar en megapascales y Exactamente. Entra en ya. megapascales y sale en Ujú. megapascales. Es una fórmula, Ya. como les decía, es una fórmula, se me olvida, es que no es calibrada. Calibrada no es el nombre exacto. Cuando esto se hace en estadística, ¿cómo se llama? Es una fórmula ¿Empírica? empírica, muy buen, sí, no estaba buscando ese nombre, pero ese incluso es mejor. Una fórmula empírica. De todos modos, una fórmula empírica, muy bien. Y lo que se hace no es una calibración, sino que es una adecuación. Adecuación. Ya se me va a ocurrir la palabra. Hay una palabra que es más, tiene un rigor científico mayor. No se me ocurre en este momento, pero exactamente. Esto es una regla empírica. Ahora, ojo, si ustedes usan algún día MATCAT, lo que normalmente uno hace cuando tiene raíces, ustedes ponen F'M por megapascales. Porque si ustedes F'M lo tienen en megapascales, lo multiplican por megapascales dentro de la raíz, sale como megapascales para afuera. Entonces es un truco para no marear con las unidades al MATCAT. Yo no uso MATCAT, yo uso otro programa. Les voy a poner el link en el curso, que es gratis, un programa ruso que se llama SMATH. Es prácticamente, es muy parecido al MATCAT, de hecho a mí me gusta más, y hace exactamente lo mismo. Por si algún día ustedes quieren, incluso para las tareas, si quieren hacer planillas de cálculo. Se lo voy a postear después de la clase. Luego, presenté la norma colombiana. Ahora, para el diseño de muros no reforzados, la norma de Estados Unidos recomienda los valores admisibles para el corte siguiente. Lo interesante de la norma americana es que lo propone según el tipo de falla de corte que va a tener. Fíjense bien, para la tracción diagonal, propone 1,5 F'M por raíz. Para la compresión diagonal, simplemente es un valor fijo, 0,83 megapascales. Y para la adherencia, que en el fondo la falla de adherencia, ¿se acuerdan? Es cuando simplemente la albañilería resfala. También creo que le dicen slip en inglés. Slip es resfalar. Entonces, si ustedes tienen el muro, la falla por adherencia o slip, simplemente es la que es horizontal. El fondo a ustedes se les corre un poco acá el muro. Así de simple. Esta falla, la de adherencia, siempre es la que necesita menos energía, pero muy dependiente del mortero. Por eso se llama de adherencia. Si el mortero no adhiere bien o el mortero es muy malo, se puede producir esta falla. Y esta falla requiere de muy poca energía para activarse. Entonces ustedes siempre se tienen que asegurar que el mortero sea bueno para justamente poder descartar esta adherencia. ¿Y cómo lo descartan? Y fíjense acá, es B
más 0,45 NB dividido a sub n, donde B, que es en el fondo un parámetro de corte, depende de qué, del tipo de aparejo. ¿Ya hemos nombrado en el curso lo que es un aparejo? Yo no lo recuerdo al menos. Sí, yo creo que no hemos hablado. Espera, entonces vamos a hacer un alto. Vamos acá. Esto de acá, ven el fondo de pantalla, es Zakopane. Ahí estuve anteayer. Son como los Alpes polacos. Ya, pero vamos a ir. Profe, tal vez aparejo, bueno, me suena que esa es la forma de colocación de ladrillos, ¿no? Exactamente, tal cual. En este computador creo que me tienen bloqueado el. Veamos. No, puedo dibujar. Exactamente. Disculpen un segundito. Ahí está. Hay distintos aparejos. El más típico, clásico, es el que se llama en inglés running bond. Que les voy a ser sincero, no sé bien cómo se llama en español. Eh, Aparejo normal, que es un medio. ¿Se fijan? Siempre la junta vertical cae más o menos al medio del siguiente ladrillo. Es el running bond. Y probablemente es el aparejo más clásico. Pero luego hay miles de otros aparejos, sobre todo en la Edad Media se usaron muchos tipos, son también muy dependientes del país. Por ejemplo, del que me acuerdo bien, hay uno que se llama Flemish Bond, o sea, el, eh, el aparejo holandés, que es 111, y después viene algo así. Ahora, no es que este sea un ladrillo de solo un tamaño, sino que antes lo que pasa para lograr más espesor de muro, si se ve en planta, esto en planta lo que estoy dibujando ahora, los muros a veces iban aparejados, acá lo estoy dibujando mal en todo caso, es algo así. Y de ahí de repente tiene de nuevo uno transversal. Se ponían algunos ladrillos transversales justamente para lograr una trabazón entre ambas hojas del muro, se llaman hojas, leaves. Acá en Europa sobre todo se usaban de una fila, muros de una hoja, de dos hojas e incluso de tres hojas. Esto es muy usual en las construcciones antiguas, también en Chile, por ejemplo, en las construcciones antiguas de Valparaíso, probablemente en los muros de Bochef. Todos los muros, de alguna forma, entre medio llevan ladrillos transversales para ir trabando las distintas hojas que tenga. Ya cuando los muros eran muy grandes, lo que se hacía era que tenían una hoja, otra hoja, y al medio se rellenaba con grava o con algún relleno de menor calidad por economía. Entonces, volviendo, entonces, el valor del corte para la adherencia queda determinada según el tipo de aparejo en la norma americana. Running bond, stack bond y según el grout que use. Y por otro lado, fíjense acá. ¿Qué es lo que nos dice este término de acá?
qué es NB y qué es AN? ¿Qué es este término de acá? ¿Qué es NB? Es la solicitación axial, ¿cierto? Y AN es el área del muro, el área normal, por eso es AN en la norma americana. Entonces, ¿qué es este término de acá? El aporte de la Tensión axial. contención del corte. Exacto, el aporte axial. ¿Y qué es lo que entonces? ¿Y qué es lo que hace este aporte axial? La pregunta es entonces, ¿qué hace este aporte axial en el término del corte, de la adherencia? Este término, como es una suma, no está aportando resistencia al corte por falla de adherencia. ¿Por qué es esto? Porque obviamente, si nosotros tenemos una carga axial acá, acá generamos mayores tensiones axiales, ¿cierto? Y eso a su vez crea una mayor resistencia por fricción. Y eso es lo que hace este término de acá. Nos da un aporte por fricción. Para este tipo de Profesor, falla, ¿sí? en esas fórmulas que aparecen en la A, eh, la tensión F'M también va en PSI, ¿o no? O va en megapascales. En este ¿Aló? caso, sí, sí, sí. En este caso va, mientras que, mientras que ambos términos sean la misma unidad, es 0,45. Ya, O sea, pero en el... la fórmula es o en PSI o en megapascales. De hecho, este Ya, megapascales lo escribí yo, solo para que sepan. Obviamente la norma americana es para que tengan la referencia. claro. Pero La no, norma me refiero... americana trabaja en sí. Esta fórmula funciona como es una fórmula lineal, cuando son lineales, las unidades, mientras que ustedes a lo largo de una fórmula mantengan la unidad, no van a tener problemas. Claro. Cuando Pero una, mi duda era en la tracción diagonal, donde está esa raíz acá, cuadrada, no, acá, muy bien. en ese, ¿Sabes qué? en Sí, ese. tienes razón. De hecho, lo debería de escribir acá al lado, lo voy a escribir al final de la clase. Debería escribir en paréntesis en sí, sí, por supuesto, Ya, porque tiene una ya, raíz. ya, Muy ya. bien, Esa sí. era mi duda. No, no, sí, totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Gracias, profe. Perfecto. Y por último, eh, la norma se lo acota a usted en 15 psi, bueno, a todo esto, que es psi es pound per square inch, o sea, libra fuerza por pulgada al cuadrado. Que son las unidades que usan en Estados Unidos. Y si ustedes usan un aparejo que no sea estos aparejos clásicos, simplemente el valor es 15. Eso es lo que les dice la norma americana. Ahora, en la misma norma, a ustedes también les presentan esta tabla. Y que son como valores recomendados que les dan en Estados Unidos. Que nosotros también tenemos la norma. Nuestra norma también nos entrega valores recomendados para distintos para distintas tensiones admisibles. Lo interesante de la norma americana, y guárdense esto, o sea, manténganlo presente y compárenlo luego cuando veamos la norma chilena, que es lo siguiente. La norma americana clasifica la resistencia según varios parámetros, por eso es que es una tabla. En primer lugar, según la calidad del mortero, donde S significa, si no me acuerdo, significa strong, estoy casi seguro es strong o strength, algo así. O sea, fuerte, es uno de los mejores morteros.
En la clasificación de morteros. Entonces, si es el mortero que ustedes estén usando o que tienen a mano, que ustedes verifican en una construcción existente que ustedes estén verificando, ese significa strong, por lo tanto es un mortero muy fuerte. Después tenemos M de medium, mediano, y de ahí tenemos el N de normal, donde el normal es más bien lo que nosotros manejamos en Chile, incluso menores a los valores que están acá. Pero nosotros, en general, no llegamos a estos valores de mortero en nuestra práctica nacional. Pero es interesante que, ¿por qué ellos dividen esto según la calidad de los morteros? Porque obviamente la resistencia de la albañilería es directamente proporcional, o sea, no sé si proporcional, pero depende directamente de la calidad del mortero. Es más o menos obvio, ¿cierto? Entre mejor sea el mortero y más se pega al hormigón, más resistencia va a crear. Entonces, y por otro lado, también diferencia en si el mortero es del tipo Portland o de cemento, o sea, si son de cemento o si es mortero de albañilería, cemento cal, disculpe, lime es cal. Entonces, cemento cal, morteros normales, o sea, morteros de cemento o mortero de albañilería de cemento cal. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que llaman mortero de albañilería normalmente es un mortero con más cal. Eso es lo que yo al menos, no sé si hay una definición internacional al respecto, una clara diferenciación, esa es la manera en que yo al menos entiendo la diferenciación. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué se destaca la cal en los morteros? Igual lo vamos a ver después en el módulo 4 y 5. ¿Y por qué existen estos ambos? Morteros de cemento cal y también morteros de solo cemento. ¿Alguien se le ocurre? ¿Ustedes han visto en algún curso, ustedes vieron en tecnología de hormigón morteros de cal? Yo no, profe. ¿Se acuerdan? Yo Bueno, tampoco. lo voy a explicar bien rápido porque igual lo vamos a ver más adelante. Los morteros que incorporan cal tienen dos grandes gracias, gracias entre comillas, le da dos ventajas al mortero. Uno, retiene, tres en verdad, ahora ya se me ocurrió otra más, tres, retiene mejor el agua. Y eso cuando ustedes saben que colocar ladrillos es un proceso más bien lento, es más lento que llegar, por ejemplo, con un camión y vertir los 6 metros cúbicos de hormigón en el moldaje. Un proceso más lento. Y si hace calor, entonces que retenga mejor el agua el mortero es una ventaja, para que no se les seque y para que tengan el suficiente tiempo de posar bien las unidades. Por eso es que también normalmente, sobre todo si hace mucho calor, uno moja los ladrillos antes de colocarlos. Entonces, retiene el agua. También hace que el mortero sea más trabajable. ¿Qué significa trabajable? Que no sea ni demasiado líquido para que al colocarlo encima de las hiladas no se esparza hacia los lados y ingrese de manera líquida hacia los huecos, en el caso de unidades de rejilla. Y por otro lado, tampoco sea demasiado duro, de tal manera que ustedes no lo puedan esparcir. Entonces, la trabajabilidad del mortero es uno de los factores más importantes del mortero. El albañil tiene que ser capaz de colocarlo de manera simple y en un tiempo adecuado durante la etapa de construcción.
Entonces, en eso, por eso es que normalmente los morteros que se usan en la albañilería llevan cal. Esa es la razón. No siempre, se pueden usar también de solo cemento, pero normalmente tienen cal añadida. Y obviamente, en lo que llaman mortero de albañilería, tiene la gracia que es más trabajable. Y por último, el tercer factor tiene el tiempo de endurecimiento, de fraguado de la cal es mucho más largo que el tiempo del cemento de fraguado. Nosotros hablamos en cuanto al endurecimiento, esta es una definición, eh, el endurecimiento del hormigón lo aceptamos que llega a su 100% más o menos 28 días. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en la cal es de más o menos 3 meses. Entonces, la mezcla entre cemento y cal hace que el tiempo de fraguado también se alargue un poco, el tiempo de endurecimiento. Y eso, como les decía, en el caso de la albañería, para que se vayan asentando bien las unidades y no se seque demasiado rápido, de manera que se formen fisuras, en la albañería es una ventaja. Ahora, la pregunta del millón, ya que lo nombré. Pregunta, en el caso del hormigón, a los 28 días, ¿nosotros alcanzamos 100% de la resistencia? ¿Cuáles son los grandes hitos del hormigón? En el caso del mortero también, si fuese un mortero de cemento en albañería. 7, 21 y 28, algo así, ¿no? Exactamente. Yo diría que sí, 21 también, pero porque también se Pero- ve en muchos papers. Pero yo diría que en general es 7, yo creo que incluso yo diría que es 2 también. En muchas, Sí, yo lo he visto en muchas especificaciones técnicas de edificios grandes también indican 2. Pero sobre todo es 7 y el 28, creo que ese está en la norma. No me acuerdo bien si está el de 2 días. La curva de endurecimiento del hormigón es algo así, o de morteros de cemento. Pero esto no para, esto va subiendo, ¿se fijan? Lo que hace, creo que a los 7 días ustedes deberían tener el 70%, si no me equivoco. Y al 28, ustedes llegan a lo que se considera el 100%. Este es el que ustedes usan en el cálculo, ¿cierto? El F'C, es esto, 100%. Pero eso es una definición, ojo con eso. El hormigón luego sigue endureciéndose, pero ya de manera muy lenta y con una especie de asíntota acá. No es que el hormigón a los 28 días o el mortero de cemento llega al 100% a los 28 días, eso no es así. Llega a lo que nosotros definimos como el 100%. Y luego se sigue endureciendo, puede llegar a 105, 110, 120% respecto a la definición que nosotros estamos entregando. Y en el caso de la cal, como yo les decía, el caso de la cal es simplemente mucho, 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 mucho más lento. Donde ustedes acá tienen 90 días. Ese es como el granito de la cal, donde ustedes también llegan a lo que ustedes considerarían el 100%. Ya, eso es respecto... ups, Profesor, ¿sí? una pregunta. Entonces, cuando agregamos la cal, podemos decir que estamos mermando la resistencia del mortero, digamos que fuera solo cemento. Si la estamos reduciendo, No, si le agregamos cal a un mortero que es de cemento, le estamos reduciendo la resistencia. sí. Ah, muy buen punto. A eso iba a llegar. Porque yo les hablé ahora de las ventajas, ¿cierto? Entonces, todas las cosas en la vida siempre hay cosas positivas y negativas, o sea, eso es así. Entonces, es un compromiso al que uno llega, ¿cierto? No, compromiso, una palabra en inglés,
¿cómo se llama? A un equilibrio, ¿cierto? Ustedes, por un lado, están mejorando la trabajabilidad, tienen más tiempo de endurecimiento y mejor retención de agua. Esas son las grandes ventajas que nos va a dar la cal. ¿Cuál es la desventaja? Normalmente la cal reduce la resistencia del mortero. Ahora bien, si ustedes estudian el mortero y ustedes hacen buenas dosificaciones, ustedes aún así pueden llegar a morteros que sean lo suficientemente altas para quedar conforme en cuanto a diseño. ¿Ya? No es que por solamente usar cal, si bien reduce obviamente la resistencia respecto a si fuese solo de cemento, aún así no necesariamente lo reduce a tal nivel que no sea usable. Yo diría que por eso, en general, ustedes siempre van a ver el uso de mortero, cemento y cal en albañilería. Y lo último que les quería decir es que también se usa mucho este mortero de albañilería porque hoy en día normalmente viene también predosificado en sacos. Entonces es fácil generar el mortero en terreno porque ustedes simplemente lo echan a una mezcladora, le echan el agua que viene especificado, que normalmente también depende un poco de la temperatura ambiente y de algunos otros factores. Tal vez tengan que echar alguna arena todavía, pero básicamente, como viene premezclado, es fácil de hacerlo, es rápido y por ende también conveniente. Sobre todo en construcciones chicas. Si ustedes están construyendo un condominio de muchas casas, probablemente ya no les salga tan conveniente que esté premezclado y prefieran mezclarlo ustedes en obra. Bueno, entonces, si se fijan, según la calidad del mortero o si es cementicio o más bien un mortero de albañilería, se fijan, vamos reduciendo en esta dirección la resistencia, Profesor. ¿sí? Y una pregunta, cuando hablamos de términos ya económicos, ¿es mucha la variación entre utilizar un mortero de cemento y un mortero de mixto de cemento y cal? Yo creo que, a ver, yo como no me dedico a la construcción, no tengo un feeling tan acabado de los precios, pero mi intuición me dice y la experiencia que en obras pequeñas probablemente no sea tan importante la diferencia que ustedes o el ahorro que ustedes logren. Es más, tal vez incluso logran ganancia en el sentido que van a poder construir de manera más rápida. Ahora, en obras grandes, em, en albañilería, probablemente les sea más conveniente mezclar en obra. O sea, comprar los elementos por separado y mezclarlo en obra, en tambor. Ok. Eh, ¿cuánto, cuánto es esa diferencia? No, la verdad no lo sé. Y probablemente, o sea, debe ser así, también depende mucho del país. Pero deben de haber sus diferencias sustanciales también según dónde ustedes están. Acá en Europa me imagino que el mezclas cal cemento deben ser más baratas que en Latinoamérica, porque es más usado nomás, solamente por eso. Se usan mucho más. Entonces, cuando el volumen de algo en el volumen en el mercado es grande, los precios tienden a bajar, ¿cierto? Como en Chile el volumen de construcción de albañilería no es tan grande como por ejemplo el europeo o el de Estados Unidos, probablemente los valores sean más altos también. Pero como les decía, no les puedo dar un valor así exacto. Bueno, volviendo a esto, lo que les comentaba, según la calidad del mortero va bajando, se fijan acá, 40-30 o 24-15, va bajando obviamente la resistencia. Y de los cementicios a los de albañilería también. Veamos otra cosa.
¿Qué otra cosa toma en cuenta la tabla? ¿En qué dirección es la solicitación? Si es normal a la junta, bed joint es la junta horizontal. Bed es como de cama, de acostado. Entonces, esto se refiere a la junta horizontal. Si es la junta horizontal, tiene estos valores de acá. Y después depende si son unidades sólidas, si son unidades huecas, o son unidades huecas, pero con grout completo. ¿Se fijan? Unidades sólidas es mejor que unidades huecas, pero luego las unidades huecas, si tienen grout completo, es mejor que una unidad sólida. ¿Por qué? Porque a ustedes se le forman internamente una especie de columnas de mortero. Entonces, nuevamente, según la calidad del mortero, va disminuyendo, según el tipo también del mortero, y según la dirección de carga y el tipo de unidades, también podemos concluir algunas cosas. Ahora, cuando la tensión es paralela, o sea, en dirección horizontal, ustedes están traccionando en dirección horizontal, fíjense los valores, son prácticamente el doble. ¿Por qué será eso? A ver, vamos a ir de nuevo a los aparejos. Vamos a tener dos muros. Tenemos dos muros. ¿Qué es lo que estamos diciendo? En un muro tenemos tracción en esta dirección y en el otro muro tenemos tracción en esta dirección. ¿Por qué? ¿Por qué la tracción 2 es mayor que la tracción 1? La resistencia estoy hablando acá. ¿Qué creen? Porque cuando ustedes traccionan acá, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a ser la falla? Cuando la tracción sea perpendicular a la junta horizontal. ¿Qué es lo que va a fallar? ¿Puede ser que falle la junta? Ya. Exactamente. A ver, ustedes tienen dos opciones en el fondo. Tienen tres opciones. Que les falle las unidades, que les falle la junta, la adherencia, o una mezcla que sería, voy a usar otro color para la mezcla, que sería algo así. ¿Se fijan? Pero esto requiere más energía que irse por este camino. Entonces, normalmente, como bien dijeron ustedes, falla en la junta por tracción. ¿Qué pasa en este caso? Acá, ustedes sí o sí o van a tener que romper bloques y juntas, o si el mortero es muy malo, van a tener que hacer este recorrido a través de las juntas. Aún así, el área de ruptura, de fisuración, es más grande. Y eso automáticamente a ustedes les va a incrementar la resistencia de tracción en esta dirección. Y es por eso que ustedes ven un incremento en estos casos. Entonces,
¿Qué hora es? Ahora. Sección. Ah, pasó una hora. Hagamos una pausa de 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Ok, super, profe. Ya. Nos vemos en 5 minutos entonces. Pausa. Ahí está. Ya, ahora sí, estamos de vuelta. Hablamos de las tensiones admisibles y el apoyo que nos dan algunas normas internacionales. Ahora vamos a hablar de las secciones transversales de cálculo. Entonces, estas dependen de 3 factores: del tipo de unidad, si es hueca, sólida o hueca y perforada, la forma en que se coloca el mortero en la junta, si es en faja o en toda la superficie de asiento, vamos a ver un ejemplo de esto, y si el relleno de los huecos es total o parcial. Esto ya lo hemos conversado, la clase pasada incluso hicimos algunos dibujos, pero lo vamos a repasar un poco. Entonces, a ver, ahí. Entonces, la sección transversal efectiva o sección de cálculo, ¿cuál es? Tenemos dos casos. El caso A, cuando tenemos muros construidos con unidades del tipo rejillas, o sea, con perforaciones pequeñas solamente, en la cual no logra ingresar bien el mortero, con huecos, con o sin relleno total de huecos, en las que el mortero de junta se esparce sobre toda la cara de asiento de la unidad. O muros construidos con unidades con huecos, con relleno total de huecos. O sea, siempre que tengan todos los huecos rellenados, los huecos grandes. En ese caso, ¿qué es lo que usamos? La sección transversal bruta, o sea, toda el área transversal, lo cual viene a ser el largo del muro por su ancho. ¿Se acuerdan? De eso hablamos la clase pasada. Ahora, ¿cuál es el caso B? Que también lo vimos. Son los muros construidos con bloques huecos de hormigón o unidades de geometría similar sin relleno total de huecos. ¿Por qué? Obvio, porque tenemos cada ciertos tramos toda una sección que no puede traspasar carga. Y muros construidos con unidades del tipo sólida o de rejilla, con huecos, con o sin relleno total de huecos, en los que el mortero de junta no se esparce sobre toda la cara de asientos de la unidad. ¿Se acuerdan? De esto hablamos la clase pasada, al final de la clase pasada. Y en ese caso, el área de contacto es el área efectiva es el área de contacto entre las hiladas. ¿A qué nos referimos? ¿Se acuerdan? Yo lo dibujé la vez pasada, acá se lo tengo en foto. Es cuando nosotros esparcimos el mortero solamente en las almas, en las cáscaras exteriores de las unidades. Y por ende, el traspaso de los esfuerzos es solamente en estas zonas de acá, y por lo tanto se considera solamente esta como el área efectiva. Ahora, acá les tengo un ejemplo de una albañilería de, de estas características. Son bloques de cemento con relleno parcial de huecos. Se fijan, cada tercer hueco únicamente tiene relleno y obviamente, ¿por qué tiene relleno? Porque ahí es donde estamos insertando el refuerzo. O sea, tenemos esta distancia X y el ancho T. Entonces, el área achurada, en este caso, por ejemplo, sería el área efectiva, tanto para el área como para el cálculo del módulo elástico y de la inercia de la sección. Ahora, algunos fabricantes o algunas guías le entregan a ustedes, por ejemplo, estas tablas, donde ya a ustedes les traen precalculado las áreas. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, tenemos distancia entre los centros, estos dos centros, el ancho de la unidad, 14 o 19,
Este es un ejemplo nomás. Esta tabla podría ser de otra forma. Y después con relleno total o parcial. O sea, ¿cuánto estamos rellenando? 30, 40 en porcentaje. Y según eso, obtenemos las áreas. ¿Se fijan? Esto es para un caso muy específico. Ahora, ¿qué es lo que falta acá? Acá están entregando solamente las áreas, también habría que hacerlo para las propiedades como la sección, el módulo elástico o la inercia. Esto después también lo vamos a ver, es súper importante, cuando hagamos el ejercicio de un diagrama de interacción de la albañería armada. Ahí donde esto juega un gran rol, este tipo de detalles. Profesor, ¿Sí? disculpe, que igual todavía tengo la duda y en la clase pasada igual lo explicó, pero todavía Sí, sigo sí. con la duda. Sí, dime, Por dime. ejemplo, Muy bien. que es como el área de contacto cuando yo verifico la compresión y verifico el corte. Que Exacto. en este caso, ahí, por ejemplo, en ese mismo caso, eh, si por ejemplo tuviera como, a ver, ahí como lo que entendí en la clase pasada, que el área de contacto de compresión y corte sería el mismo que el área de donde está el mortero. Exacto. Pero ¿Sí? si por ejemplo tuviera rellenado con mortero, digamos, es como la parte transversal que es de hormigón, ahí Sí. igual el corte sería como, Acá. Está. ¿sí? Sí. Ya. ¿Cuál es el tema? Sí, muy bien que lo hayas preguntado. Es bueno hacer las preguntas y salir de las dudas. Mira, si tú tendrías también mortero acá en las zonas que estoy dibujando en rojo, hay tres propiedades que siempre van a ir en conjunto. O sea, propiedades, no sé si llamarle sí, propiedades geométricas que se relacionan con tensiones admisibles. Entonces tenemos, disculpen, tengo un problema acá. Ya, tenemos que el mortero se traspasa axialmente en toda la superficie con mortero. ¿Se fijan? Si la carga axial se traspasa en todas las cargas de mortero. O sea, en toda la superficie con mortero. Para la flexión, no fuera del plano, sino que no, también, o sea, en el plano y fuera del plano, también se va a traspasar tanto de forma unitaria, tanto al bloque como al mortero, ¿cierto? Pero en el caso del corte, no. ¿Por qué? Porque como les decía, el corte no se va a ir por las paredes transversales. El corte solamente se va a ir por acá, en toda su altura, y por acá. Pero no se va a ir por acá. Estoy tratando de tacharlo. ¿Me entiendes o no? Entonces, para, para el cálculo de el área de contacto, para determinar la tensión axial, necesitas el área completa del mortero. Para la sección, el módulo elástico también, y para la inercia también. Pero solo para el corte, el área es distinta. ¿Por qué? Porque el corte, como yo les decía, cuando pase del mortero al bloque, el bloque no va a tomar ese corte en las caras transversales. Y por eso no podemos sumarle o considerar este aporte. Pero, a ver, en ese caso no va relacionado con el mortero, va relacionado con el bloque. Puede que el mortero tome ese corte, pero cuando lo traspasa hacia abajo, el bloque es el que no va a tomar ese corte. Por eso es que nosotros para la sección de cálculo vamos a usar solamente esas dos caras, las caras exteriores, para el corte. No sé si me hice entender.
Sí, sí, profe. Y por ejemplo, cuando, en este caso, cuando sea armado y tenga, por ejemplo, ¿Aló? o igual ¿Aló? consideraría Sí, profe, Uy, se me fue tu ¿aló? voz. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, ya. Se me Sí, fue la profe, voz. sí. Lo que pasa es que en este mismo caso, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la barra de refuerzo y eso Sí. está completamente con grout? Bueno, Digamos, uno de los agujeros. Ahí ya, igual el perfecto. Entonces ahí corte, mejor nos vamos a este caso. Este caso de ese, acá, sí. ¿cierto? Sí. Sí. Es una muy buena. ¿Sabes qué? Es la primera vez que me lo preguntan. Es una muy buena pregunta. Yo no lo consideraría. ¿Por qué? Por lo mismo, lo que yo te contaba la otra vez, porque sí, puede que parcialmente te ayude, pero es solamente una ayuda parcial. Si tú ves como las líneas de flujo de la tensión de corte, ¿cierto? ¿Cuándo yo consideraría? Si tengo relleno completo, solamente lo consideraría en el caso de relleno completo. Ujú, Si no lo consideraría. Ahora, es como todas estas cosas en ingeniería. Lo que yo te acabo de nombrar nacería de una simplificación, una idealización del problema. ujú. No es que realmente sea tan así. Bueno, los ingenieros somos súper buenos para encontrar ese tipo de simplificaciones, pero ¿por qué lo hacemos? Es porque determinar lo que yo te estoy diciendo, cuánto es el aporte que me podría dar esto, es muy, muy complejo. Ujú, Entonces, cuando tú estás diseñando, llegar a ese nivel de complejidad, al menos en tiempo, mira, al final vas a preferir poner un muro más en algún lado que ujú, entrar a ese nivel de detalle, porque te vas ujú, a demorar menos. Y tiempo de diseño es plata también, plata ujú. que ustedes cobran o que después a ustedes no se las van a querer pagar, ¿me entiendes? O sea, ustedes siempre como ingenieros van a tener que tratar de llegar a ese equilibrio, de hacer las cosas en el tiempo necesario, de tal manera que ustedes hagan las cosas bien, pero tampoco sin excederse. El que se excede no es competitivo en el mercado, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio es súper importante y es probablemente una de las cosas más difíciles que a ustedes les va a tocar en un momento que ustedes ingresen al, al trabajo profesional, a la fuerza laboral. Es justamente entender ese equilibrio y lograrlo. El entender cuánto me puedo demorar de manera de lograr la seguridad, pero tampoco sin excederme en ¿cuándo se exceden ustedes normalmente en el tiempo como ingeniero junior cuando entren? Así, ese es probablemente el cargo que ustedes van a tener. Cuando complican mucho los problemas o tratan de ir demasiado en detalle. Y entre más detalle vayan, exponencialmente va aumentando el tiempo de que ustedes van a requerir para resolver el diseño. Esto es verdad, lo que estoy diciendo es verdad, obviamente, para los proyectos normales, los proyectos comunes, edificios, casas, etcétera. Hay proyectos especiales donde no es así. Puentes colgantes, grandes, infraestructura grande, pública normalmente. Obviamente ahí es distinto, se requieren muchas veces soluciones específicas para problemas específicos. Pero en general es como yo les decía. Bueno, siguiendo con esto, Gracias. de nada, es muy buena la pregunta. Em, bueno, ¿qué pasa si respecto al diseño por el método de resistencia última? La norma americana, que es esta, la MSJC, que creo que ahora lleva otro nombre, no sé bien, pero todavía también aparece con este nombre. Creo que ahora lleva ambos nombres. Este es el que manejo yo. Se acepta que las tensiones normales debido a la flexión son directamente proporcionales a la deformación, con lo cual resulta una distribución de tensiones lineal al aceptar que las secciones transversales planas
se conservan planas al deformarse, o sea, Navier. La tensión máxima de compresión en la albañilería es igual a 0,8 F'M. A ver, ¿por qué les menciono esto? Porque esto viene a ser más bien la resistencia nominal. Nosotros siempre hemos hablado de tensiones admisibles, ¿cierto? Pero las tensiones admisibles ya llevan incorporado el factor de seguridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta norma? Que en verdad la eficiencia no es tan baja como yo se la había presentado anteriormente. ¿Se acuerdan que era 0,2 F'M? Cuando ustedes no usan factor de seguridad, lo que nos está diciendo la norma, que el valor nominal es más o menos, la reducción es solamente un 20%, no las 5 veces que habíamos mencionado anteriormente para el diseño en ASD. Por eso que a ustedes les pongo esto también acá, se los dejo acá. Después, la albañilería resiste tanto tensiones de tracción como de compresión. Esto, si bien parece, si uno lo lee a la rápida, podría, no podría llegarle a tomarle el peso que tiene. ¿Cuál es el peso de esta oración? Está acá. Tanto tensiones de tracción. Y es por eso que también las caras se mantienen planas. Porque aceptamos que la albañilería resiste a tracción. Que normalmente cuando ya diseñamos con refuerzo, en hormigón también es así, despreciamos la resistencia de la tracción. Normalmente decimos que la resistencia es 0. Pero sabemos que no es así. Y para el diseño sin refuerzo, nosotros tenemos que tomar en cuenta las tensiones de tracción. Si no, no funcionaría. Si no entraría con la carga más mínima de flexión, nuestra sección entraría en el rango no lineal. Es por eso, tensiones de tracción. Luego, la albañilería no está agrietada. Esto facilita el cálculo de las propiedades geométricas de las secciones planas. Es lo mismo. Si estuviese fisurada, al ya tener una falla, ustedes también ya estarían en el rango no lineal. Y por último, la resistencia prismática de la albañilería debe ser mayor o igual a 10,4. Esto es algo que dice la norma, esto para nuestros estándares es muy alto. En nuestra realidad probablemente es mucho menor, puede ir por ahí entre el 2 y el 5, la resistencia prismática. Entrega ¿ven esta ecuación de acá? Yo no voy a entrar en detalle en la ecuación, pero quiero que se fijen en algo. Esto es cómo se calcula la carga axial, la resistencia axial, nominal, o última, que le dicen acá. Porque es diseño por tensiones últimas, o sea, LRFD. ¿Se fijan esto de acá o no? ¿Les parece conocido? El mismo factor de reducción, ¿se fijan? Tiene hasta la misma forma. 1 menos. La única diferencia es que el nuestro era al cubo dividido en 40 y este es al cuadrado dividido 140. Pero es la misma expresión. Y estas dos ecuaciones dependen, o sea, en este caso la resistencia, la nominal, depende de la esbeltez. Das dos expresiones distintas según la esbeltez del muro. Me salté esta parte. Siendo esta expresión distinta, eso es lo que cambia. De la reducción por el factor de reducción por esbeltez. Luego, esto lo voy a pasar muy rápidamente. El módulo de ruptura, que es en el fondo el equivalente a lo que nosotros llamamos la resistencia por flexión a tracción. La norma del MSJC define para el borde traccionado esta expresión de acá
donde, ¿se acuerdan? La inercia efectiva la tienen que calcular con el área de contacto efectivo, y lo mismo con esta expresión. Es muy parecido a lo que ya hemos esbozado anteriormente. Para el borde comprimido, lo mismo, solo que obviamente la resistencia queda dado por este valor, 0,8 F'M, y la norma nos indica que tenemos que usar un phi de 0,6. Ese es el castigo que le vamos a dar para justamente evitar cualquier tipo de aplastamiento y falla frágil. Creo que esta ya es una de las últimas diapositivas. Según eso también, la norma nos entrega estos valores para la resistencia por flexión. En el fondo es la tracción por flexión. Y acá observamos lo mismo que ya dijimos anteriormente. Depende de la calidad del mortero, va disminuyendo en esta dirección. Tenemos dos tipos de mortero y también lo vamos a ordenar según cómo es el aparejo y qué tipo de unidad estamos usando. Sólidas, con huecos, con grout completo o sin grout completo, y el tipo de, y en qué dirección también de carga. Así que les dejo eso como un antecedente para el futuro si lo necesitan. Y por último, tenemos la resistencia al corte, que también nos da la norma americana para el diseño por tensiones últimas. Y nuevamente, y esto es muy interesante, a mí me gusta esto de la norma americana, estadounidense, que uno tiene que calcular todos estos valores, y cada uno de estos valores dependen de otros factores, pero apuntan básicamente a distintos tipos de falla o materiales o aparejos. Entonces tenemos que es 3,8 veces el área de corte por raíz de F'M, o como máximo 300 veces el área de corte. Acá obviamente tiene que salir en KSI. No, ¿cómo se llama? PSI, pound per square inch. Porque es una constante calibrada. O, ¿cómo es la palabra que usamos delante? Que dijeron ustedes que era buena, la empírica, un valor empírico. Después se ordena según el tipo de aparejo y siempre dependiendo de la carga. Nuevamente, ¿qué es lo que presenta nuevamente? La posible falla por adherencia, o sea, slip. Que lo tenemos acá. Tracción diagonal, compresión diagonal y poder adherencia. Muchas cosas, con esto terminamos esta clase y terminamos este módulo. Solamente quiero terminar diciéndole que muchas de estas cosas que hemos hablado acá lo vamos a ver con más profundidad, o sea, en cuanto a la fenomenología, cuando pasemos al módulo 4 y al módulo 5, que lo vamos a hacer, como ya les adelanté, al final del curso. Después de esta clase de hoy, o sea, no el próximo martes, en 2 semanas más, vamos ya a pasar a la albañilería armada, y terminando la albañilería armada, vamos a pasar a la albañilería confinada. Así que con eso despedimos la clase de hoy.